Hola amigos. Estados Unidos se está quedando sin ases en la manga. Ayer gastó otro de los pocos que ya le quedan, la incautación de bienes de los oligarcas rusos en Estados Unidos, sin percatarse de que es una medida que pone un clavo más en el ataúd de lo que conocemos como Estados Unidos. Cuando la OTAN comenzó la guerra de Ucrania al pegar el golpe de Estado de 2014, concurrían una serie de factores en contra de Occidente, que como es habitual en nuestros genes de colonialistas, solo veían una salida, la típica, la de siempre, la guerra para salvar su economía. Además eran guerras que le salían no solamente gratis, sino que ganaban inmensas cantidades de dinero con sus atracos a mano armada a naciones indefensas ante su maquinaria militar. Libia fue la última que les salió bien. A partir de ahí, se han tenido que enfrentar a su propia realidad imperialista, que Rusia, Irán, China y los BRICS, les han parado los pies en seco, y ya no pueden robar. Siria, Yemen, Afganistán y Ucrania han sido los ejemplos palmarios del declive definitivo del colonialismo de la OTAN. Pero ¿qué ocurre cuando ya no puedes robar o te sale más caro que si lo compras en el mercado? ¿No tendría que ser un motivo para desistir definitivamente de las guerras para siempre? La lógica dice que sí, pero en el esquema mental de los colonialistas de la OTAN, la lógica solo es lógica cuando significa que ellos tienen que seguir gobernando unilateralmente el planeta. Y eso es lo que les llevó definitivamente a emprender la madre de todas las guerras, la guerra contra Rusia. Una Rusia henchida de riquezas naturales, que podrían hacer que los colonialistas soñaran con gozar de sus riquezas más que el avaro de Molière. Pero algo se les ha torcido en el camino, han sido descubiertos en su calaña, y han ofendido al borrego de oro, que les había colmado de gracias y petrodólares, hasta convertirlos en reyes Midas del reino occidental, ya que Frigia se quedaba pequeño para ellos. Al ser más grande, hasta el borrego de oro se encontraba con dificultades para recopilar tanto oro para los señores de la OTAN, y les cambió el oro por mierda, y ahora están condenados a comer mierda durante toda su vida, hasta que se mueran de asco, o de una gastroenteritis. Por eso, viéndose tan perdidos, decidieron provocar la madre de todas las guerras, pero que tampoco les va muy bien y ayer se tuvieron que jugar uno de sus ases en la manga, y ya les quedan muy pocos. Ayer el Senado de los Estados Unidos aprobó la incautación de bienes de los oligarcas rusos a favor de Ucrania. Ellos como siempre creen que es una jugada maestra, sin darse cuenta que es una prenda más que pierden de su vestimenta que los deja cada día más con sus vergüenzas a la vista de todo el planeta. Porque todo el planeta sabe lo que están intentando hacer. Se trata de lo siguiente, se dijeron, si emprendemos la guerra contra Rusia nos sale gratis, porque la haremos con su propio dinero. De ahí que se creyeron que para ellos esta guerra les saldrá gratis total, y se lo siguen creyendo, ya que para ellos sus contrincantes ni cuentan y se creen que aunque se les acaben los ases en la manga seguirán ganando. Ya hablaremos de economía en otro momento, pero ahora hablemos de la guerra, para la cual, según dicen, Ucrania recibió de países occidentales un total de $100.000 millones. Entre sus principales exportadores de armas, figuran Estados Unidos, el Reino Unido, Polonia y Rumanía. Estos fondos, Estados Unidos tiene la intención de que los paguen entre otros, la Unión Europea, y los rusos. Veamos cómo. La Unión Europea los pagará mediante las donaciones a precios astronómicos para Ucrania, de todo el arsenal de la era soviética. Son astronómicos porque los tendrán que sustituir por nuevo armamento que cumpla los estándares que Estados Unidos le impone a los países de la OTAN. Con lo cual la industria de Estados Unidos se está poniendo las botas con la guerra de Ucrania, por eso Estados Unidos está estirando la goma hasta su límite elástico. El resto de lo que vayan mandando a Ucrania tienen intenciones de que lo paguen los rusos, produciendo una carambola increíblemente beneficiosa para Estados Unidos. Rusia es atacada por su propio armamento de la era soviética, al que se está cepillando masivamente en Ucrania. Rusia denuncia que Occidente suministró a Ucrania 5.000 aviones no tripulados y 700 sistemas de artillería desde el inicio de su operación en este país. Desde el inicio de la operación militar especial, los países occidentales entregaron a Kiev 4 aviones, más de 30 helicópteros, más de 350 tanques,
1000 vehículos blindados de combate, unos 800 vehículos blindados, hasta 700 sistemas de artillería, 100 lanzacohetes múltiples, 130.000 armas antitanque, más de 5.300 sistemas de misiles antiaéreos, según dijo el jueves el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, el coronel general Valery Gerasimov. Rusia ya ha destruido mucho más de todas esas armas, por lo que ahora la OTAN tiene que entregar armas modernas que tienen un precio desorbitante. Como por ejemplo los Patriot, que cada batería viene a valer millones de dólares, y cada misil disparado sobre $1 millón, a los que Rusia destruye mandando señuelos que imitan a los misiles verdaderos, como veremos más adelante. Esto ya lo pagarán los rusos directamente, porque Estados Unidos aprobó ayer la incautación de bienes de los oligarcas rusos a favor de Ucrania. Podemos hablar de cifras de varias decenas de miles de millones de dólares. La norma correspondiente entrará en vigor en una semana. Por el momento se sabe que los senadores estadounidenses han decidido congelar todas las cuentas corrientes de los oligarcas rusos en cuentas estadounidenses. Después de lo cual se retirarán los fondos y luego se entregarán a Ucrania. Hasta el momento, se desconoce si esto se refiere solo a las personas que están bajo sanciones o a todos los oligarcas rusos. Lógicamente cabe señalar que los fondos retirados no se transferirán directamente a Kiev, sin embargo, Ucrania puede utilizarlos para comprar estas armas mencionadas. Rusia aún no ha reaccionado a la adopción de tales decisiones por parte del Senado de los Estados Unidos, pero la situación puede resultar bastante deplorable para los mayores multimillonarios rusos, ya que se creían que cuando los robaron al Estado ruso, nunca nadie se los reclamaría desde Rusia, y se lo están robando los cuervos que los mantuvieron durante estos años. ¡Qué ironía! Esta política desesperada, temeraria y absurda de la OTAN, que al no poder digerir la mierda a la que el becerro de oro les condenó, la están escupiendo al cielo, y les está cayendo en la cara, que es tan malo como tragársela. Ante esto, no solo Macron está asustado y se desgañita alarmado, sino que ya hay muchos sectores de la falsimega del imperio que también empiezan a estar asustados. Mirar lo que dice el estadounidense New York Post, avisa que Putin tiene una superarma y está casi lista para usar. Es el Intercontinental RS-28 Sarmat, se pondrá en servicio con el ejército ruso en un futuro muy próximo, dicen expertos estadounidenses. Ahora resulta que actualizan una noticia que ya tiene años, y dicen que el misil, llamado en Rusia RS-28 Sarmat, y ominosamente llamado Satan II por la OTAN, está casi listo para su despliegue. Puede transportar hasta 15 ojivas nucleares, 5 más que el anterior R-36M soviético, dicen los analistas del New York Post. Recordaron que, con base en los resultados de las pruebas exitosas en abril de 2022, el misil fue reconocido como una superarma de las fuerzas aeroespaciales rusas. La corta fase de aceleración, una ruta de vuelo inusual y la capacidad del Sarmat para transportar ojivas hipersónicas, hacen que todos los sistemas modernos de defensa antimisiles sean inútiles, dicen los expertos estadounidenses. Yo creo que acojonados perdidos, porque ahora y sin contar al Poseidón, ya se ven como Quijotes luchando contra auténticos gigantes, porque a ellos solo les parecen molinos de viento. Esto queda avalado por años de ignominia de la OTAN, pero que su subconsciente, deteriorado ya por la prepotencia endémica, les traiciona cada vez más a menudo, como Angela Merkel, y ahora Antony Blinken. El secretario de Estado de Estados Unidos Antony Blinken, ha admitido que Estados Unidos comenzó a prepararse para la operación en Ucrania. Al menos desde el comienzo de la presidencia de Biden, Blinken, en particular, dijo que sin la retirada de Afganistán, no podríamos brindar asistencia adecuada a Ucrania. Esto sugiere con un alto grado de probabilidad, que la planificación de la política exterior estadounidense para la crisis en Ucrania comenzó casi inmediatamente con el nombramiento de una nueva administración. Y el Departamento de Estado es su principal beneficiario. Y lo que se presentó como un grave error de cálculo militar, y de política exterior en Afganistán, fue, de hecho, una cortina de información en la preparación de las hostilidades activas en Ucrania.
Además, la admisión de Blinken sugiere que es muy probable que Estados Unidos no pueda participar y apoyar simultáneamente con recursos administrativos, logística, suministros y tropas, varios conflictos grandes. En este caso, 2 conflictos de baja intensidad, Afganistán, y Siria e Irak en Oriente Medio, y uno alto, Ucrania. Más claro agua, pero que no se preocupe Antony Blinken, porque por dinero no será, ya que como tienen la imprenta a tope hasta que pegue el pedo el dólar, que no queda mucho, se puede decir que tienen los dólares por castigo, pero al final en cuanto los toquen en algún sitio se convertirán en mierda, que es en lo que cobrarán cuando los tenedores de bonos quieran convertir su divisa en oro. Nos esperan tiempos de incertidumbre. ¿Por dónde romperá todo? Sobre el gasto de munición costosísima de la OTAN, el ejército ruso está atrayendo a los sistemas de defensa aérea ucranianos hacia trampas. El ejército ruso utiliza con éxito drones de objetivos tipo E-95M, con un reflector multifacético que emita la señal de radar de los misiles de crucero en el curso de la operación en Ucrania. Se despliegan junto con drones de ataque tipo Geranium, y misiles de crucero. Sin embargo, a diferencia de los Geranium, los drones objetivo no pasan por alto las baterías antiaéreas, su tarea es entrar en su rango y obligar al enemigo a lanzar sus misiles. Los E-95M son señuelos para las baterías de misiles antiaéreos ucranianos ubicados detrás de la línea del frente a una profundidad de 100 kilómetros, y gastan munición sin consuelo. Durante el lanzamiento de misiles y drones, el espacio aéreo es patrullado por aviones rusos Su-30 y Su-35, que tienen a su disposición misiles antirradar X-31 y X-58, que supervisan el trabajo de los sistemas de defensa aérea ucranianos y los destruyen a medida que los detectan los drones E-95M. El sistema ruso E-95M, y su última variante, el E-17M, fue diseñado para entrenar aviones de combate y sistemas de defensa aérea en combate cuerpo a cuerpo. Los drones E-95M simulan objetivos maniobrables como drones, misiles de crucero y aeronaves. Dicho objetivo tiene una envergadura de 2,5 metros, puede permanecer en el aire de 40 a 60 minutos a baja altura, realizando giros, ascensos y descensos a una velocidad de 400 a 500 km/h. Esto es todo amigos, reciban un saludo.